Muy bien, vamos a empezar hoy mencionando algo importante, y es la potencia que va a ir requiriendo los tipos de carga. Repito, es la potencia que va a ir requiriendo. Dale un momento. Ok, solo denme un segundito, sí. Ok, está perfecto. Es la potencia que va a ir requiriendo las distintas cargas. Esta potencia la vamos a dar en kilovoltioamperios, que después vamos a ver que lo podemos pasar o manejar como watt. Entonces, ¿qué pasa eso? Vamos a ir recordando que para una salida de luz, un bombillo, en pocas palabras, una luz incandescente, quiere decir es un bombillo. La potencia en kilovoltioamperios es de 0,1, vean, de 0,1. Ahorita más vamos a ver por qué esto. Toma corrientes de uso general es de 0,15, repito, es de 0,15. Abanico de techo, por ejemplo, es de 0,2. Abanico de techo con luminaria es de 0,3. Por ejemplo, vemos que una nevera o una refrigeradora va desde 0,6 hasta 3. Vemos que la lavadora va de 1 a 5 kilovoltioamperios. Va a ser la carga que nosotros vamos a manejar. ¿Para qué? Para el cálculo de cuántos tomacorrientes y disyuntores y todo eso vamos a ocupar, que es precisamente la clase de hoy. La plancha, por ejemplo, la vamos a reportar como 1.5. La secadora de ropa, si tenemos el microondas, y así sucesivamente. Entonces recordémonos por ahora que el de las luces es 0,1 y el de los tomacorrientes de uso general 0,5. Entonces vamos a empezar con esto. Bueno, nosotros tenemos aquí un disyuntor de un polo. Y vean ustedes aquí tenemos a quién, a la ley de Ohm. Esto sale producto de la ley de Ohm, por eso lo pongo aquí, porque la ley de Ohm nos va a acompañar desde nada hasta la Estación Espacial Internacional si fuera necesario, pero la ley de Ohm es todo, ¿verdad? Entonces resulta que vamos a decir que cuando nosotros vamos a trabajar con bombillos, ¿verdad? Con una luminaria, o bombillo, entonces vamos a usar disyuntores de un polo 15 amperios. Ok, entonces ahora sí, ya yo sé que voy a usar un disyuntor de un polo 15 amperios, ya sabemos cómo ponerlo en el centro de carga y todo, pero y aquí viene la pregunta: ¿cuántos bombillos puedo conectar a un break de 15 amperios, verdad? ¿Cuántos bombillos podemos conectar? Para eso tenemos esta siguiente formulita y nos dice que la corriente, vamos a calcular la corriente de un bombillo. Entonces la corriente va a ser igual a los kilovoltiamperios, que dijimos que era 0,1, ¿verdad? Para eso es esta tablita. Aquí, ¿lo ven? Vamos a poner aquí, y aquí que tenemos que una luminaria, ¿verdad? Una luminaria, un bombillo, la potencia es 0,1 kilovoltiamperios. Entonces, esta potencia, que es 0,1, multiplicado por una constante que es 1,25, multiplicado por 1000 y dividido entre Vn, que esto es la tensión de fase y neutro, que son 120 voltios. Entonces, si nosotros queremos trabajar con esta formulita, lo que vamos a tener es lo siguiente: que la corriente va a ser igual a 0,1, que son los kilovoltiamperios de un bombillo, multiplicado por 1,25. Esto lo multiplicamos por 1000 y resulta que lo dividimos entre 120. Por lo tanto, si nosotros hacemos esa operación matemática, repito, si nosotros hacemos esa operación matemática, sería 0.1 multiplicado por 1,25, lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 120 y me va a dar que la corriente promedio de un bombillo es 1,04 amperios. 0,4 amperios. Esta sería la corriente promedio para un bombillo. Ahora, ¿cuántos amperios tenemos nosotros que soporta el disyuntor? 15 amperios. Entonces veámoslo aquí. Entonces el número de bombillos va a ser igual a la corriente del disyuntor del break, que serían 15 amperios, ¿verdad? Dividido entre ¿qué? Entre el consumo de cada uno de los bombillos, que es
0,04 amperios. Por lo tanto, al dividir 15 dividido entre 1,04 nos va a dar exactamente 14. O sea, si nos basamos en estos cálculos, yo podría conectar a un solo disyuntor 14 bombillos. 14 bombillos, pero no es nada más decir, son 14 y listo. No, o sea, es producto de esta fórmula. Es producto de esta formulita que nosotros tenemos acá. Entonces, en un disyuntor yo voy a poder conectar hasta un máximo de, repito, hasta un máximo de 14 bombillos. Ahora, no se recomienda, repito, no se recomienda usar un disyuntor más abajo de 15. O sea, en ese aspecto, o que soporte mayor corriente. ¿Por qué? Porque si hay un cortocircuito, resulta que la corriente entonces de cortocircuito no va a ser suficiente para disparar el disyuntor. Entonces, como norma, todo lo que es sistemas de iluminación, yo lo voy a manejar con disyuntores de 15. Repito, lo voy a manejar con disyuntores de 15 amperios. Recuerden que puedo tener disyuntores de un polo, de dos polos, de 15 amperios. Entonces no hay ningún problema. La única diferencia es que si yo tengo un disyuntor de dos polos, este disyuntor va a tener fase 1 y va a tener fase 2. Por lo tanto, yo voy a poder conectar 14 bombillos por cada fase. Esto es importante. Estos 14 bombillos es por fase. Por fase. Entonces, si tengo un disyuntor de dos polos de 15 amperios, podría conectar hasta 28 bombillos de esos dos. Pero haciendo la salvedad que en cada disyuntor yo puedo obtener un máximo de 14. Repito, de 14 bombillos. De 14 bombillos. ¿Estamos claros en eso? De 14 bombillos. Para que no haya ningún problema con esa situación. Entonces, el máximo de bombillos serían entonces 14. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de bombillos en un por disyuntor? Con esta formulita. Que repito, son kilovoltoamperios por 1.25 por 1000 entre Vn. Que de una vez este Vn va a ser 120 voltios. Entonces, de esta forma, incluso nosotros podríamos reescribir esta fórmula y decir que esta fórmula, digamos, para simplificar un poco, van a ser los kilovoltiamperios, ¿verdad? Multiplicado por ¿qué? ¿Verdad? Por 1.25, por 1.25 multiplicado por 1000, que eso me da 1250, ¿verdad? Entonces sería kilovoltiamperios por 1250 dividido entre 120 de una vez. Entonces esta puede ser una fórmula alternativa, donde esta es la corriente por bombillo, ¿verdad? Kilovoltiamperios por 1250 entre 120. Ahora, ¿por qué lo podemos estandarizar tanto así? Porque prácticamente el consumo normal, o sea, va a ser 0,1 kilovoltiamperio, sin importar el tipo de bombillo que nosotros tengamos ahí. Y la tensión en Costa Rica entre neutro y fase pues ya está estandarizada a 120 voltios 60 Hz. Recuerden eso, que la tensión en Costa Rica, la frecuencia de la tensión en Costa Rica son 120 Hz. 120 Hz. Perdón, 60 Hz a 120 voltios, disculpen. Entonces, una vez hecho esto, entonces, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo conectar 14 bombillos. Sin embargo, por una situación de extra seguridad, o sea, ya esa formulita contempla un 20, por algo importante. Esta fórmula de aquí contempla un 20% de desahogo. ¿Qué significa esto? Que ya yo estoy trabajando, en lugar de trabajar con el 100% de la carga, estoy trabajando con un 80% de la carga que soporta este disyuntor, usando esta fórmula. Sin embargo, la recomendación es, de esos 14, eliminemos 2 y quedémonos siempre, repito, quedémonos siempre que
vamos a poner un máximo, repito, un máximo de 12 bombillos o luminarias por cada uno de los disyuntores de 15 amperios que nosotros tengamos. Entonces la conclusión es, ok, lo podemos calcular de esta forma, nos va a dar al final de cuentas aquí que yo puedo montar hasta 14 bombillos, sin embargo me voy a quedar con un número de 12 bombillos por disyuntor con el propósito de aumentar la seguridad del sistema, de la instalación eléctrica, porque ya no solo estoy trabajando solo con el 80%, sino me aseguro de que no voy a exceder la corriente total que puede manejar este break en operación normal, ¿verdad? La idea es que si se excedo la corriente por cortocircuito, él se dispare, pero mientras tanto, para asegurarnos de que no va a haber ningún problema, eliminamos de esos 14, 2 y trabajo con 12 bombillos. Trabajo con 12 bombillos. Muy bien, una historia similar tenemos para los tomacorrientes, que ahora vamos a hablar bastante de ellos. Entonces, de estos tomacorrientes tengo aquí la fórmula. Esta sería la formulita. Vean ustedes que prácticamente sigue el mismo procedimiento, nada más que aquí, que tengo que recordar exactamente, ¿verdad? Que para los tomacorrientes de uso general, ¿qué quiere decir un tomacorriente de uso general? Donde yo voy a enchufar casi cualquier cosa, excepto elementos de potencia como una cocina eléctrica, como un microondas, como una secadora de ropa, como la lavadora, porque ahorita hablamos de ellos. Entonces los tomacorrientes de uso general tienen un consumo de 0,15 kilovoltiamperios. Entonces, si nosotros acá pasamos y trabajo con esta formulita, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que esta formulita sería igual que la corriente por toma va a ser 0,15, que son los kilovoltiamperios, multiplicado por 1,25, a su vez multiplicado por 1000, y todo esto entre la tensión entre fase y neutro, que son 120 voltios. Por lo tanto, si nosotros resolvemos eso, ahorita vamos 0,15, lo multiplicamos por 1250, que ya sabemos que da eso, y lo dividimos entre 120, me va a dar que la corriente promedio para un toma de uso general es de 5,56 amperios. Repito, de 1,56 amperios. Ahora, ¿qué vamos a usar para el control de un tomacorriente? Para el control de este tomacorriente vamos a usar un disyuntor de un polo de 20 amperios. Entonces, el número de tomacorrientes de uso general, ese de tomacorriente de uso general, va a ser igual a ¿qué? A 20 amperios dividido entre 1,56 amperios, 1,56 amperios, que fue lo que nos dio esta formulita de consumo. Entonces, por lo tanto, el número de tomacorrientes va a ser igual a ¿qué? Entonces tomo los 20 amperios y los divido entre 1,56 y resulta que me da un promedio de 12, repito, de 12 tomacorrientes por cada break de 20 amperios. O sea, quiere decir que para manejar un máximo de 12 tomacorrientes, nosotros vamos a usar un disyuntor de un polo de 20 amperios. Es el máximo de tomacorrientes que puedo pegar en un mismo break. Entonces ya tenemos que por fórmula nos da 14 bombillos, pero vamos a usar 12. Por tomacorrientes nos da por fórmula 12 tomacorrientes, que los tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. Sin embargo, ya sabemos, ¿verdad? Para extremar la seguridad, vamos a eliminar a estos niños de aquí y vamos a decir que yo, por cada pastilla, voy a poner 10 tomas. Por cada pastilla vamos a poner, o por cada break, de 20 amperios, ¿verdad? Vamos a manejar un máximo de 10, repito, un máximo de 10 toma corrientes. Vamos a manejar un máximo de 10 toma corrientes. De 10 toma corrientes. Esto con el propósito de aumentar la seguridad del proceso.
Pongo aquí el círculo de la ley de Ohm, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esta formulita, lo que al final de cuentas es simple y sencillamente producto de aplicar la ley de Ohm aquí en potencia. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy usando aquí son los kilovoltiamperios y eso es potencia. Eso es potencia. Para que no se nos olvide que la ley de Ohm, ¿verdad? Es la ley de Ohm. Ok, claros en eso, entonces vea que ya podemos resumir. ¿Qué podemos resumir? Que podemos usar por cada disyuntor de 15 amperios un máximo de ¿qué? De 12 bombillos. Y por cada disyuntor de 20 amperios podemos usar un máximo de 10 tomacorrientes. Algo importante, fíjense que estos tomacorrientes son dobles, ¿verdad? O sea, esto es un tomacorriente doble. Aquí tengo una entrada y aquí tengo otra entrada. Entonces estaríamos hablando de 10 tomacorrientes dobles o lo que es lo mismo, 20 tomacorrientes sencillos. 20 tomacorrientes sencillos. Muy bien, ahora vamos a ir poco a poco con la simbología. Primero tenemos que esto que está aquí es el símbolo para un centro de luz o para un bombillo. ¿Cómo vamos a representar un bombillo? Con un círculo y sacamos varias líneas de él indicando la emisión de luz que hay ahí. Este sería el símbolo para el bombillo. El símbolo para el bombillo. Ahora, aquí vemos que llamamos un interruptor unipolar y le llamamos con una S. Repito, con una S. En realidad, este símbolo es una S con un pequeño círculo acá. Entonces, este es el símbolo de este interruptor o apagador que vemos aquí. Se le llama unipolar porque aquí, y si lo vemos desde este punto de vista, así, ok, aquí tenemos el interruptor. Entonces, este tornillo sujeta el cable que viene y este tornillo sujeta el cable que sale. Entonces, cuando yo acciono el apagador, cierro o hago este contacto, permitiendo que la fase que entra aquí, llamémosle fase X, sea la misma que sale acá. Entonces, o sea, la corriente de la fase entra al interruptor o apagador simple unipolar de una sola vía y sale por la otra. Cuando yo lo acciono, esto que está aquí es el conector de tierra. Por lo tanto, el cable de tierra, el conductor de tierra, yo lo tengo que conectar a este tornillo para que todo lo que sea metálico quede conectado a tierra. Y de esa forma, si se va a dar una descarga eléctrica sobre esta superficie metálica, en lugar de darse aquí, se va a ir a tierra. Ahora, ¿por qué se va a tierra? Porque la resistencia que ofrece este cable es aproximadamente 0. Mientras que la resistencia que ofrece este material tiene X valor. Tiene un X valor. Entonces, ¿por dónde se iba la corriente? Esto es muy importante porque es la parte fundamental de entender por qué el cable de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corriente se va a ir por donde haya menos resistencia. Esta resistencia podríamos decir a nivel teórico que es aproximadamente igual a 0. Mientras que las resistencias que se ve aquí, o el almacenamiento de cargas aquí se puede dar porque hay una cierta cantidad de resistencia. Al haber una cierta cantidad de resistencia y que se acumule tensión en esta superficie, se va a dar una diferencia de potencial. O sea, nos podemos llevar una descarga eléctrica ahí. Entonces, este es el símbolo de un interruptor unipolar. Muy bien. Seguidamente nos dicen que tenemos aquí esto, 2S. Esto que está aquí, ese es el símbolo que nosotros usamos para dos interruptores unipolares o un bloque doble de interruptores unipolares que corresponden a este símbolo, a este dispositivo que está aquí. Observen que aquí tengo el interruptor número 1 y aquí tengo el interruptor número 2, pues están en un mismo bloque. Acá yo tengo una entrada y otra entrada, y del otro lado tengo una entrada, una salida y una salida o entrada, hacerlo de menos. O sea, hay un tornillo de conexión para cada entrada o salida del interruptor. O sea, aquí vamos a tener 4 tornillos, 2 de este lado y 2 del otro. Entonces, este tornillo con el que está acá hace el paso del interruptor número 1, este tornillo con el que está del otro lado hace el paso con el interruptor número 2, y aquí a quién tenemos,
al tornillo para el conductor de tierra. Normalmente estos tornillos vienen identificados de un color verde. Se les pinta de color verde con el propósito de que no haya equivocación, que es tierra. Entonces, ¿cuál es la ventaja en este caso? La ventaja es que con este dispositivo, con este interruptor doble unipolar o unipolar doble, yo tengo en un mismo bloque, cuando ya estemos haciendo, montando por lo menos teóricamente instalaciones eléctricas, vamos a ver que son útiles. En un mismo bloque yo tengo dos interruptores. Entonces, a la hora de reportar este interruptor, repito, a la hora de reportar este interruptor lo reportamos en un plano eléctrico como un interruptor doble unipolar o dos interruptores unipolares juntos. Este es un interruptor unipolar. El otro, que nos hace falta acá, si ustedes ven, el símbolo de este otro, que aquí, este símbolo que está aquí, resulta que este símbolo lo que es esto. Ok, así. Entonces, este símbolo equivale a este interruptor, pero este interruptor es un poquitico diferente. Este se llama interruptor de conmutación o de 3 vías. Fíjense ustedes que esta vez nosotros ya aquí para cada interruptor, aquí yo tengo 2 tornillos que le pertenecen a este interruptor. Aquí yo tengo un tornillo aquí, uno de este lado, que sería del interruptor 1. Acá yo tengo un tornillo de este lado, hay otro de este lado y son del interruptor 2. O sea, voy a tener 2 tornillos para entrada y salida de corriente por cada interruptor. Sin embargo, acá vemos lo siguiente, ve ahí, 1, 2, 3 tornillos más el tornillo de tierra, que ya sabemos que aquí lo que conectamos es el conductor a tierra. Ahora, ¿por qué es esto? Luego más adelante vamos a ver en otra clase que este famoso 3 vías es el famoso apagador three-way que le llaman, y suele usarse para un juego de 2. O sea, yo pongo 2 interruptores de estos y puedo encender o prender o apagar luminarias o bombillos fluorescentes, lo que yo quiera, desde 2 lugares distintos, ya sea apagarlo, prenderlo. O sea, yo tengo 2 puntos, el punto A y el punto E. En cada punto tengo un interruptor de estos que se llama interruptor de conmutación o 3 vías, también popularmente llamado como three-way, y entonces del punto A yo puedo apagar o encender el bombillo, del punto B puedo apagar o encender el bombillo, pero también puedo hacer un juego, yo puedo prenderlo en A y apagarlo en B, o viceversa, prenderlo en B y apagarlo en A. Son muy útiles y se usan mucho, sobre todo en gradas, escaleras, cuando las casas son de segundo piso. Entonces voy a tener al inicio y final de cada grada, de las gradas, ya sea viéndolo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, interruptores de este tipo. Entonces, si yo voy a subir al segundo piso, puedo encender la luz. Llegué, lo apagué. Si yo voy a bajar y la luz está apagada, puedo encenderla, bajar y apagarla de abajo, y así sucesivamente. O también para pasillos, cuando yo tengo un pasillo, un zaguán, una cuestión así, y puedo prender la luz de distintos puntos. Entonces, la idea de este interruptor de conmutación o 3 vías es precisamente eso, precisamente poder conectar, repito, poder encender y apagar luces de distintos puntos. Otra cosa importante es que cuando nosotros vamos a conectar, y vamos a ver la instalación de eso luego, un bombillo, por ejemplo, lo que yo voy a interrumpir siempre es la fase, o lo que sea, yo el neutro siempre, recuerden que aquí yo tengo, digamos, la carga, que le vamos a llamar RL, que era RL, una carga, podría ser desde un torno, una plancha, una lavadora, la refri, un bombillo, la secadora de pelo, lo que sea. Entonces, el neutro siempre va a llegar a la carga. Si yo necesito interrumpir, apagar o encender esta carga con cualquier tipo de interruptor o apagador, lo que voy a interrumpir es la fase. Exactamente, lo que nosotros interrumpimos es la fase. El neutro no se interrumpe, quiere decir que es un error hacer llegar la fase a esta carga y pasar por el interruptor el neutro. Pero vamos a ver que eso es incorrecto, eso es incorrecto. Ok, entonces ya vimos aquí el símbolo para la luz, el símbolo para un transistor unipolar, el símbolo para un juego de doble interruptor unipolar o 2 interruptores unipolares, y el símbolo para un three-way o interruptor de 3 vías. Interruptor de 3 vías. Ok, acá nos hablan de cajas
ortogonales y que, o cajas de conexión, que el símbolo es un círculo con una P. ¿Lo ven? El símbolo es un círculo con una P. Cuando nosotros estamos haciendo instalaciones eléctricas, tenemos que hacer distribución de la electricidad por toda la casa, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo instalaciones residenciales. Las cajas más comunes para hacer eso son la caja cuadrada, la caja rectangular y la caja ortogonal. Obvio está que esta se llama ortogonal porque tiene 8 lados. Ahí está rectangular porque forma un rectángulo, ahí está cuadrada porque forma un cuadrado. Las podemos encontrar en EMT, que era tubería metálica para electricidad, o en PVC o conduit, que es lo mismo, ¿verdad? Que son tuberías plásticas. Existe una situación, algo así más o menos como en el 2008, por ahí en Costa Rica se aprobó un código eléctrico, y entonces todos los materiales, tanto EMT como PVC, tienen que tener una característica que se llama cédula UL. Cédula UL. ¿Qué quiere decir la cédula UL? Es que, por ejemplo, yo puedo tener una caja cuadrada en EMT y la puedo tener en PVC. Ok. Si no son cédula UL, el grosor del espesor del material, sea metálico o de plástico, es diferente al de UL. Entonces, en la cédula UL lo que nos garantiza es que la caja, no importa el tipo de caja o el material de la cual está hecha, lo que nos dice es que esa caja, repito, nos dice es que estas cajas van a tener un espesor muchísimo mayor cuando son de cédula UL a que no sean de cédula UL. Entonces, el Código Eléctrico Costarricense establece que ahora ya cualquier figura, cualquier material para construir instalaciones eléctricas deben cumplir con la cédula UL. De lo contrario, no deberían ser permitidas. Sin embargo, uno llega a algunos lugares donde se distribuyen materiales eléctricos y le van a decir, ¿quiere el nuevo o del viejo? El nuevo es UL, el viejo es sin UL. Evidentemente hay un costo económico, ¿verdad? Hay un costo asociado a este estándar de UL. ¿Por qué? Porque se requiere más material y la robustez de los elementos es mayor. Entonces todo el mundo dice, no, deme la vieja. Entonces recuerden que, es más, de hecho, ya no debería venderse material para instalaciones eléctricas que no cumplan con el requerimiento de que el material sea PVC o MT, que sean UL, de la cédula UL, o sea, que sean más gruesos, que el diámetro, el espesor de ese material sea mayor. Entonces, estas serían, o sea, nosotros vamos a representar con un círculo y P, precisamente las cajas pueden ser cuadradas, rectangulares, ortogonales, dependiendo las necesidades que nosotros tenemos. Luego vamos a ver la utilización de estas cajas con muchísimo más detalle. Muy bien, llegamos acá y vamos por aquí. Toma corriente bipolar. Vean, este es el símbolo. Es simplemente, esto es el símbolo de un toma corriente bipolar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean, este toma corriente, si ustedes ven, lo que tiene es, y voy a ponerlo por aquí porque, muy bien. Ok, obsérvenlo aquí bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el tomacorriente es un tomacorriente doble, o sea, tiene dos posibles puntos de conexión. Pero si ustedes observan, fíjense que aquí yo tengo una ranura que es mayor, una ranura mayor, y aquí tengo una ranura menor. Voy a para que me quede menor. Ok, igual tenemos una ranura mayor y una ranura menor. Pero fíjense ustedes que si acá no tengo ese tercer clavija o agujero para conectar la tierra. Entonces, un tomacorriente bipolar, así simplemente, no tiene conexión a tierra. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Eso es fundamental. En estas clavijas mayores, en la clavija mayor,
lo que se conecta es el neutro. Repito, lo que conectamos es el neutro. El neutro era con color blanco, o sea, el conductor es de color blanco. Y en las clavijas menores, en las que son más pequeñas, se conecta la fase, y que la fase podía ser en rojo, en azul o en negro, ¿verdad? Entonces vean que si yo llego y voy a instalar un toma corriente, tengo que asegurarme que en el toma corriente, o aquel toma corriente, tenga o que en las clavijas pequeñas se conecte la fase, y que en las clavijas grandes conecte el neutro. Ahora, el nuevo código eléctrico, a pesar de que yo aquí tengo en un símbolo y todo, el nuevo código eléctrico tiene prohibido estos apagadores. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen la clavija de puesta a tierra. Entonces son muy peligrosos, no solo para los equipos, sino para las personas. Entonces, en teoría, nosotros no deberíamos usar estos apagadores. No deberían usarse estos apagadores, no, toma corrientes. Ok. Acá, entonces veamos aquí. Ahora, aquí tenemos toma corriente bipolar con toma a tierra. ¿Lo ven aquí? Entonces vean el símbolo de ese toma corriente. ¿Qué es el símbolo? El símbolo sería un círculo, y es parecido al anterior, nada más que entonces aquí rellenamos esto de negro para indicar que tiene puesta a tierra. Y vemos que entonces ya ahora sí, sigo teniendo una ranura, una clavija grande en cada uno. Tengo una clavija pequeña en cada uno, pero además tenemos la clavija o la opción para la conexión a tierra. Entonces, primera barbarie que cometemos. Hoy por hoy prácticamente todos los dispositivos eléctricos y electrónicos traen un enchufe de 3 pines, uno más grande, uno más pequeño y el de tierra, o si son iguales estos, y no deberían, porque de hecho prácticamente ya todo está normalizado, entonces va a tener uno más grande, uno más pequeño y la puesta a tierra. O sea, quiere decir que cuando yo enchufo en mi Play, la consola de juegos, en realidad la fuente de alimentación de esa consola espera que por el lugar, el pin más grueso, más ancho, llegue ¿quién? El neutro. Por el pin más delgado, llegue ¿quién? La fase. Y que además tenga la posibilidad de eliminar esas corrientes problemáticas a través de la tierra. Entonces la primera barbarie es que agarramos y quebramos, cortamos, quitamos la clavija de puesta a tierra. Eso es una barbarie, así de fácil, es una barbarie. Y para gente que se dedica al estudio, el trabajo en las partes técnicas, especialmente en el área eléctrica y de electrónica, jamás se podría contemplar que cometan esa barbaridad de quitar la clavija de puesta a tierra. Segunda barbarie. Recuerde que ya sabemos, aquí que voy a conectar, aquí vamos a conectar el neutro. En la clavija más grande conectamos el neutro. ¿Qué vamos a conectar en la clavija pequeña? La fase. Ok, la fase. Y por último, conectamos el conductor de tierra. ¿A dónde? A la clavija correspondiente a tierra. ¿Qué sucede? Si ustedes ven, estos tomacorrientes nos van a dar la oportunidad y traen aquí 2 juegos de tornillos. Estos tornillos están unidos a través de esta placa. Aquí hay una placa metálica que une a esos tornillos. Entonces, aquí llegamos y conectamos un conductor de neutro y automáticamente en cualquiera de estos 2 tornillos que lo conecte, ya me alimentó las 2 clavijas de neutro. Yo llego y conecto aquí la fase, repito, la fase, y entonces en cualquiera de esos 2 tornillos y ya automáticamente los 2 clavijas de fase me quedarían conectadas al potencial de fase. Y aquí tenemos precisamente nuestro tornillo de tierra, ¿verdad? Para el conductor de tierra. Pero llegamos y no hemos hablado de la segunda barbarie. Resulta que se nos ocurre cambiar los tomacorrientes de la casa porque no tienen protector de tierra. Y cuando sacamos el tomacorriente para cambiarlo, nos damos cuenta que no existe cable de tierra. Que los 2 cables son del mismo color incluso. Aquí llegó
un cable rojo y por este otro lado tenemos un cable rojo. Y se pone a investigar y de algún momento a alguien se les ocurre y les dice que es lo mismo unir, que yo puedo unir el cable de neutro al cable de tierra. O sea, ¿qué es esto? Una tierra que no es aislada, ¿verdad? Entonces, eso es otro punto de discordia entre la gente que apoya la tierra aislada y la gente que no la apoya. Y es que mucha gente, para ahorrarse un conductor, que eso es un pecado capital, ¿verdad? Jamás nos vamos a decir nada porque la seguridad de la instalación eléctrica se vería muy, muy comprometida. No vamos a eliminar el cable de tierra, entonces toman el neutro y lo ponen aquí. Entonces hacen un puente entre el neutro y la tierra. Entre el neutro y la tierra. Eso es simple y sencillamente otra barbarie. E incluso los que justifican esta acción garrafal y horrible y monstruosa dicen que por eso están del mismo lado, para poder hacer el puente. Entonces eso es, o sea, eso es para morirse uno del soponcio completo, en términos de que este asunto no es así, ¿verdad? No, aquí va el conector de ¿qué? De neutro. Aquí va el conector de neutro, aquí va el conector de potencial, aquí va el cable de tierra. Entonces, forzosamente a un toma corriente siempre deberán llegar 3 conductores. Uno correspondiente a la fase, uno correspondiente al neutro y uno correspondiente a la tierra. FC, pongámosle de tierra. A la tierra. Forzosamente. Eso establece y exige el código eléctrico. ¿Para qué? Para que este toma corriente quede polarizado correctamente y la clavija de neutro haga su trabajo, la de potencial también, y sobre todo la de tierra haga su potencial. El hacer un puente entre el neutro y la tierra lo que conlleva es a un extremo peligro de que se nos queme por una falla tierra el equipo que nosotros tengamos conectado hasta ahí, y hasta ahí llegó el Wii, ¿verdad? O el Play que me regalaron para Navidad y se acabó. O me eché el cargador del celular y resulta que fue peor porque no solo fue el cargador sino el celular. Entonces por eso es que no podemos simplemente inventar este asunto. Este asunto está normado. Entonces repito, clavija grande neutro, clavija pequeña cable de potencial o fase, y aquí tenemos la tierra y aquí la tierra. Por lo tanto, esto no se mezcla. Para eso tienen sus conexiones individuales. Sus conexiones individuales. Vean ustedes que aquí, además de eso, acá vamos a hablar de otro amigo que está aquí. Esto, ¿se recuerdan que ya hablamos cuando estábamos viendo centros de carga con respecto a los disyuntores GFCI? ¿Y qué dijimos? Que eran disyuntores que venían preparados para ayudarnos a cuando se daba una falla arco, falla tierra, desconectar todo, no solo la fase, sino la tierra, y vimos cómo conectarlo. Bueno, como no todos los centros de carga se pueden conectar este tipo de break o disyuntor, ya hay un toma corriente que son tomacorrientes GFCI. Estos tomacorrientes, dice aquí claramente, dice, un dispositivo GFCI es un tomacorriente o receptáculo que nos protege de recibir descargas eléctricas por fallas en los dispositivos eléctricos que usamos en nuestro hogar. Un dispositivo de protección diseñado específicamente para abrir el circuito cada vez que hay un desequilibrio entre la corriente entrante y saliente. Entonces, ¿qué es lo que hace él en realidad? Lo que hace este toma corriente GFCI está resumido en este párrafo. Dice que cuando fluye a través de la fase, esto aquí le llaman línea viva, pero eso es una barbarie idiomática, ¿verdad? La fase X, no importa cuál sea, un rango de 4 a 6 miliamperios por encima de la corriente que circula por el retorno o neutro, este toma corriente se desconecta. ¿Y qué pasa? Es lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí tengo yo la primera toma. Ranura grande, ranura pequeña, puesta a tierra. Aquí tengo el segundo toma corriente. Ranura grande, ranura pequeña, tierra. Ya sabemos que en la ranura grande se pone el neutro, que en la ranura pequeña se pone la fase o el cable de potencial, y en la ranura de tierra, tierra.
¿Qué es entonces esto que está aquí en medio? Bueno, él internamente trae un pequeño break, pequeño disyuntor GFCI. Entonces, cuando este dispositivo, aquí yo tengo una corriente de fase y aquí voy a tener una corriente de neutro. Entonces, cuando este dispositivo detecta que la corriente de fase es aproximadamente de 4 a 6 miliamperios mayor que la corriente del neutro, o sea, la corriente entra por la fase y sale por el neutro. Entonces, cuando este dispositivo detecta que la corriente de fase es mayor a la corriente de neutro, quiere decir que está saliendo menos corriente de la que entra. Entonces, vamos a ver aquí algo que ya habíamos visto. Recuerden aquí la ley de corrientes de Kirchhoff. Yo tengo un nodo. Aquí llega una corriente 1, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí llegaba una corriente 2, por ejemplo. Y aquí yo digo que sale una corriente 3. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Por la ley de corrientes de Kirchhoff que no hay otra. I3 no tiene otra alternativa en este caso que ser igual a I1 más I2. ¿Por qué? Porque I3 es la única corriente que sale. I2 y I1 son las que entran. Entonces, si yo aquí tengo 1 amperio y aquí tengo 1 amperio, forzosamente I3 debería ser 2 amperios. Pero ¿qué pasa si yo mido y me da que I3 no son 2 amperios, sino es 1,5 amperios? ¿Dónde está el otro medio amperio que se hizo? Entonces, ese medio amperio que se hizo y que no encontramos podría ser precisamente un problema de un arco a tierra o una falla. Entonces, cuando ocurre ese asunto, este toma corriente, repito, este toma corriente, lo que hace es dispararse. Aquí donde dice ese test, ese botón rojo es que uno lo stripa para ver si está bueno, entonces él debería apagar lo que está conectado ahí. Cuando yo lo reseteo, ya él queda listo para usarse. Si se dispara, yo veo qué es lo que pasó y después lo reseteo para volverlo a poner en funcionamiento. O sea, es como subir o bajar la clavija del break o disyuntor termomagnético. Entonces, él internamente tiene un dispositivo parecido, es un pequeño break GFCI y son muy útiles. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el break GFCI nos permitía protegernos de descargas eléctricas de toma corrientes que estuvieran en cocinas, baños, duchas, jacuzzis, exteriores, los patios, las cocheras, todo eso. Ahora, si yo no puedo instalar break GFCI, yo podría ubicar los toma corrientes más sensibles o que pues representan mayor peligro a que me den una descarga eléctrica, como en el baño, por ejemplo. Ahora se ha dado una situación muy común. En la regadera, en la ducha, ponen toma corrientes a un ladito, dice aquí no pasa nada, no le llega ni agua, para enchufar maquinillas rasuradoras, especialmente para rasurarse las piernas o otras partes del cuerpo, cada uno se rasura lo que quiera. Entonces resulta que en la ducha ponen toma corrientes y no es el primero que queda ahí electrocutado, ¿verdad? Es una situación que no debería darse. Ahora, si ya yo decidí tener un tomacorriente, no en algún área del baño, ¿verdad? No, propiamente en la ducha, ese tomacorriente debería estar protegido con un break GFCI, pero de lo contrario, debería forzosamente usarse un tomacorriente GFCI, que tiene un pequeño break interno. Ok, visto esos dos tomacorrientes, vamos a hablar un poco acerca de estos tres renglones que está aquí. En los planos eléctricos nosotros ya habíamos visto que el centro de carga, que es este, se representa con un rectángulo y se traza su diagonal y una de las mitades se pinta de color negro. Ahora, para representar todo el asunto de la instalación mecánica, o sea, de la tubería y todo eso, o sea, cualquier instalación, o sea, una instalación eléctrica la vamos a dividir en dos partes: la instalación mecánica y la instalación de conductores eléctricos. Todo lo que sea tuberías, cajas, conectores, todo lo que no sea meter cables es construcción mecánica, instalación mecánica. Y el hecho de meter los cables, entonces cuando metemos los cables estaríamos hablando entonces de
precisamente la instalación eléctrica. Entonces, en lo que tiene que ver con la instalación mecánica, vamos a tener que yo puedo representar de estas tres formas, o sea, una línea continua, una línea de guiones o una línea continua, 3 puntos, continua, 3 puntos y ahí sigue. Entonces, ¿qué representa cada una de estas cosas? La línea continua representa circuito en conducto empotrado en techo o pared, o sea, es todos los tubos que van a ir en el techo o en una pared. La línea en guiones es un circuito empotrado en el piso, o sea, si yo meto tuberías por el piso para llevar instalaciones eléctricas, y esta última en realidad es tubería para sistemas de intercomunicación, ahora que se habla mucho de casas inteligentes y toda esa cuestión. Entonces, para este especial, o sea, para poner los tubos en la instalación eléctrica entre paredes y techos, y como es lo normal, o lo cotidiano, normal no lo cotidiano, vamos a usar distintos materiales. El primero de ellos es el tubo PVC, ¿verdad? Que ya habíamos visto, tubo PVC o conduit, ¿verdad? El tubo conduit, que es hecho de material plástico, viene en muchos, repito, viene en muchos diámetros, o sea, el diámetro, ¿verdad?, que tiene este tubo, que normalmente va desde media pulgada y ahí sucesivamente hasta diámetros muy considerables. Ahora, este tubo, la idea de este tubo de PVC debe ser, recuérdense, cédula UL, y además debe de ser un tubo al cual uno no tenga contacto una vez que se acabe la instalación eléctrica. O sea, son tubos que no pueden ir expuestos. Repito, son tuberías que no pueden ir expuestas. Tienen que ser tuberías que van dentro de un cielo raso, dentro de una pared, dentro de un piso. O sea, no pueden estar expuestas. La segunda opción para desarrollar instalaciones eléctricas sería la tubería EMT, ¿verdad? Que ya la vimos, que es tubería metálica para instalaciones eléctricas, de inglés, ¿verdad? Las siglas de inglés. Estas tuberías también se presentan en cédula UL, tienen son físicamente más resistentes que la tubería de PVC, pero hay algo importante con la tubería de PVC. La tubería PVC es resistente al agua, a nuestra querida H2O, o sea, no se oxida. Entonces, en lugares donde hay mucha humedad, o por tirarla por piso, o sea, cuando llega un piso vamos a hacer una chorrea, tiramos la tubería encima del piso, o sea, donde la instalación mecánica se vea expuesta a humedad o sistemas corrosivos, lo idóneo es usar PVC. Ahora, la tubería EMT es una tubería más resistente físicamente, pero es sensible a la presencia del agua y de elementos que la oxiden, porque se oxidan. Además de que ella trae un baño galvanizado ahí, pero sí se oxida. Ahora, como es físicamente más resistente a los golpes, eso es, no a la humedad, la corrosión, entonces la tubería EMT se usa para todas aquellas instalaciones eléctricas o mecánicas que tienen que estar expuestas, o sea, donde yo puedo llegar y golpear el tubo con algo, una cuestión así. Entonces, si yo llego y le doy un martillazo a un tubo PVC, muy posiblemente se quiebre. Si yo le doy un martillazo a un tubo EMT, se arruga pero no se rompe. Entonces, por eso, como son más resistentes a golpes, las instalaciones mecánicas se suelen hacer expuestas, repito, expuestas, se suelen hacer en tubos EMT, También parten desde media pulgada y ahí van subiendo su diámetro, depende de las necesidades. Por eso, recuerden que las acometidas nosotros las hacíamos ¿en qué? En tubo EMT de 1 pulgada y un cuarto de pulgada, ¿verdad? Recuerden que estas dos rayitas quieren decir pulgadas, ¿verdad? No se les olvide. Las dos rayitas que yo pongo ahí quieren decir pulgadas, Bueno, tenemos la tubería IMC. La tubería IMC ya cambia aquí la cosa. Primero, la robustez, también viene en una cédula UL, pero la robustez de esta tubería es algo fenomenal. Es una tubería que soporta corrosión, que soporta golpes, o sea, es realmente
para uso industrial, uso pesado. Otra cosa que no traen las demás tuberías es que la tubería IMC viene con una rosca ya incluida. O sea, si yo quiero unir dos tubos EMT, yo aquí tengo que poner un conector. Va a tener que pegar un conector, ¿verdad? Y meter el otro tubo aquí y unirlo a través de este conector. Pero en el caso de los IMC, como son muy gruesos y muy robustos, muy fuertes, entonces ellos vienen con una rosca para irlos uniendo uno con otro, uno con otro. Y si yo no puedo usar esta rosca, no, yo tuve que cortar el tubo. El material es tan grueso que me permite hacerle una rosca. Hay un instrumento que se llama terraja. Las terrajas son unos instrumentos para hacer roscas. Entonces yo le puedo hacer una rosca a ese tubo. Entonces, en elementos donde yo voy a utilizar que hay corrosión, agua, ellos traen un baño de galvanizado, de una pintura galvanizada, un revestimiento galvanizado que les ayudan a soportar muchísima corrosión. Y lugares donde pueden ser golpeados, etcétera, etcétera. O sea, es el tubo idóneo para trabajarlo en lo que se llama ambientes pesados. Ambientes pesados. Eso quiere decir que son ambientes donde se da mucho tránsito, industriales, donde hay una serie de peligros para los otros dos tubos. Este es como si nada. Evidentemente, la diferencia entre los anteriores y esto, que es plática, mis chicos, plática. Esa es la diferencia. Ahora tenemos el tubo flexible metálico. Este tubo flexible tiene le llaman estilo manguera, es metálico, es como una espiral arrollada, y entonces este tubo es práctico para algunas cuestiones. A veces hay lugares que cuesta muchísimo tener un acceso, entonces se complica mucho hacer una instalación mecánica, ya sea de PVC o de MT, con tubos rígidos. Los tres tubos anteriores son tubería rígida. Esta tubería, que es flexible, entonces esta tubería es metálica. Tiene ciertos es sensible a la corrosión, no es muy resistente a los golpes, entonces sí brinda una protección adecuada, y entonces se recomienda para trabajos donde cuesta mucho usar tubería rígida. Tenemos la misma manguera, en este caso el mismo tubo flexible, pero esta vez en PVC. O sea, este es en EMT, este es en EMT. Ahora el que sigue es la misma presentación, pero en tubería PVC. Este tubo en realidad, e incluso ya en algunos lugares, no se recomienda su uso, porque en realidad el nivel de protección que brinda, la idea de usar tuberías es proteger los conductores que van a ir dentro de ese tubo, sea rígido, flexible, plástico, metálico. Ese es el fin último de la tubería, proteger los conductores eléctricos que yo voy a poner dentro de ellos. Entonces, esta tubería es recomendable solo para cierto tipo de trabajos donde no hay peligro de que se exponga el tubo, de llevar impactos, y también la idea es tener una tubería que sea fácil de manejar para ambientes donde la tubería rígida cuesta más. Este tubo que está aquí es la combinación de los dos anteriores. Es un tubo flexible metálico que trae un forro plástico o de PVC. O sea, trae un forro de PVC e internamente trae un EMT. Ahora, ya este tubo ya cambia las condiciones. Este tubo flexible se usa normalmente para la conexión, digamos, de motores en la industria. Yo tengo un motor, aquí tengo el cuadro de control de ese motor y tengo que conectar un cable para los cables eléctricos para hacer funcionar el motor. Entonces, este tubo que está aquí normalmente es de esta forma, que se llama Liquid High. El tubo Liquid High tiene la ventaja que entonces une los dos sistemas, o sea, une toda una serie de sistemas. Es resistente como el EMT, flexible como los dos tubos flexibles que acabamos de ver, y además esta cubierta de PVC en los últimos años ha evolucionado mucho. Entonces esta cubierta viene ya y es resistente al fuego, es resistente a la corrosión, a ácidos. Entonces es un tubo
de una calidad muy importante, pero sin embargo no es la tubería que se recomienda para instalaciones residenciales, ¿verdad? El uso fundamental de este tipo de tubería, que es flexible, a pesar de que es EMT, ¿verdad? Entonces es para la conexión de máquinas industriales, sobre todo eso, la conexión de máquinas industriales. La conexión de máquinas industriales. Ok, este es un cuadrito resumen donde rápidamente podemos ver las aplicaciones que se le pueden dar a los distintos breaks. Entonces, un disyuntor de 15 amperios dice que se debe usar, ojo, qué interesante, importante, se debe usar con alambre AGW. Recuerden que AGW era una norma estadounidense, ¿verdad? ¿Para qué? Para delimitar el grosor del cable, el diámetro, el calibre del cable. Entonces, y por eso lo damos impares. Además, y conforme, entre más bajo el número, más grueso el cable. Entonces, un disyuntor de 15 amperios se debería usar normalmente con conductores calibre 14 y calibre 12. Dice 14 y 12 para alumbrado general, 12 para cargas de equipos o aparatos. O sea, en un disyuntor de 15 amperios, en realidad, ¿qué dijimos nosotros? Lo idóneo del disyuntor de 15 amperios era usarlo en iluminación, y podemos usarlo con cable 14 y cable 12. El disyuntor de 20 amperios, vea que ya automáticamente nos dice, solo se puede usar con un cable mínimo de calibre 12, ya 14 no, o sea, de 12 para abajo. Dice que sirve de alumbrado general, toma corrientes de uso general. Entonces, ¿para qué usábamos el disyuntor de 20 amperios con cable 12? Para toma corrientes de uso general, TC. Eso quiere decir TC, toma corrientes de uso general. Vean ustedes que ya los breaks de 30 amperios ya nos dicen que hay que usarlos con cable 10. Los breaks de 30 amperios hay que usarlos con cable 10. Dice que normalmente se usa para calentadores de agua, aires acondicionados, bombas de agua. O sea, la duchita, los que tenemos ducha o calentador de agua, como mínimo ya tendríamos que estar usando un disyuntor de 30 amperios con un cable no mayor que 10. O sea, no puede ser 2, tiene que ser de 10 para abajo. El cable de 40 amperios nos dice que es el break de 40 amperios. Ojo, ya nos dice, aquí ya ni 14, ni 12, ni 10. No, la idea es que el cable no suba el valor de 8. O sea, puede bajar de 8, pero no subir de 8, porque si sube de 8 es que es más delgado, ¿recuerdan? Dice que es lo idóneo para lavadoras, cocinas eléctricas, aires acondicionados. Y por último, dicen que si yo uso un disyuntor de 50 amperios para algo, el cable no debería ser más delgado al número 6. Entonces, repasando aquí, tenemos que un disyuntor de 15 amperios lo deberíamos usar con conductores de calibre 14 y 12. Un disyuntor de 20 amperios con calibre 12. Un disyuntor de 30 amperios con calibre 10. Un disyuntor de 40 amperios con calibre 8. Un disyuntor de 50 amperios con calibre 6. Ok, esto que está aquí es otra tablita de simbología y se las agregué aquí porque aquí esto es muy cómodo para la hora de diseñar planos eléctricos, sobre todo la simbología, que la simbología de los tomacorrientes, que es esta, que está aquí, tomacorriente doble, tomacorriente a prueba de agua, tomacorriente contra fallo a tierra. Aquí en lugar de el tomacorriente se le agrega las siglas GFCI, ¿verdad? Para indicar que es con protección de arco a tierra. Esto con 3 líneas es un tomacorriente 220, 240, tomacorriente en el piso, y ahí hay muchos. Ahora, especialmente esta simbología me agrada mucho para lo que es la iluminación. Fíjense ustedes que en este caso nosotros tenemos, es un símbolo parecido al del dólar. Esto es un interruptor unipolar como el que ya vimos. Si yo tengo acá la misma S y le agrego AB, esto quiere decir un interruptor doble, el interruptor doble que vimos, el interruptor doble. La misma S, con que así parecido al signo de dólar, que diga A, B y C, es un interruptor triple. Ojo, este no es el de 3 vías. Esto es que tenemos en un mismo empaque 3 interruptores unipolares separados. Y aquí
vemos entonces ahora sí, que aquí para el interruptor de 3 vías, ¿qué usamos? Una S, ¿verdad? Una S con un 3, eso quiere decir que es un interruptor de 3 vías. Tenemos acá un interruptor hasta de 4 vías y después tenemos algunos interruptores especiales como es el dimmer. Recuerden que un dimmer es un controlador electrónico para controlar la iluminación, la cantidad de luz que llega a una luminaria o bombillo. Y el mismo símbolo con las letras LP quiere decir interruptor con luz piloto, y control de velocidad de ventilador es este, porque hay ventiladores como los de las aulas del colegio que se pueden controlar la velocidad. Entonces ese control se representa con este símbolo. Cuando veamos un par de planitos eléctricos ahí, nos va a quedar un poco más claro y vamos a familiarizarnos más con esta simbología. Muy bien, esto que está aquí, si lo ven, simplemente es un resumen de cuántos conductores puedo yo meter en un tubo. Tengo un tubo, no importa el material del tubo, este tubo va a tener un diámetro. Entonces recuerden que yo les dije que empieza en media pulgada y en este caso llega hasta 6 pulgadas, por ejemplo. Entonces vemos aquí que nos dicen que, por ejemplo, el tipo de conductor y el calibre del conductor. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo, yo tengo aquí el calibre 14, ¿lo ven? Dice que en un tubo, esto es media pulgada, no se ve bien ahí, estos son 3/4 y este es 1 pulgada, digamos. Es 1 pulgada. Entonces, podemos ver aquí que el calibre 14, si yo tengo un tubo de media pulgada, yo puedo meter hasta 9 cables aquí adentro. Pero si yo tengo un tubo de 3/4 de pulgada, puedo meter hasta 15 conductores. Y si yo tengo uno de 1 pulgada, ahí puedo meter hasta 25 conductores. Pero veamos qué pasa con un número 6. Con un número 6, yo por un tubo de media pulgada solo puedo pasar un conductor. Si yo tengo un tubo de 3/4 de pulgada, puedo meter ahí 2 conductores. Y si tengo un tubo de 1 pulgada, puedo meter hasta 4 conductores. Entonces vea cómo varía. Un 14 en media pulgada puedo meter hasta 9 cables. En cambio, si ya voy a pasar un cable número 6, puedo pasar solo un cable. Si yo tengo 3/4 de pulgada, podría pasar hasta 15 cables calibre 14, pero solo 2 número 6. Y si yo tengo un cable de un tubo de 1 pulgada, yo podría, repito, yo podría pasar de calibre 14 hasta 25, pero en cable número 6, un máximo de 4 conductores por dentro de este tubo. Máximo de 4 conductores por dentro de este tubo, si es un calibre número 6. Eso es muy importante para cuando diseñemos instalaciones eléctricas, porque nosotros podríamos tener una cantidad de cables que no sea apta para el diámetro del tubo, entonces ya no podría utilizar ese tubo. O se podría dar el caso contrario. ¿Cuál sería el caso contrario? El caso contrario es que tenga tubos muy gruesos y muy pocos cables. Entonces volvemos a lo mismo. Si tengo muchos cables y un tubo muy delgado, eso no es permitido. Pero si yo tengo un tubo muy grueso y muy pocos cables, resulta que lo que estoy haciendo es perdiendo recursos. ¿Por qué? Porque este tubo muy grueso tiene un valor mayor que el tubo más delgado. Este tubo cuesta menos. Entonces, si yo simplemente comienzo a poner tubería sin contemplar los costes, voy a subir montones el costo final de la instalación eléctrica. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el diámetro del tubo que yo voy a usar, entre el diámetro del tubo y el número de conductores. Y hay varias tablas como estas donde ya está normalizado cuántos conductores máximo puedo pasar a través de un tubo, dependiendo su diámetro y dependiendo el calibre del conductor. Entonces, pues esas tablillas son muy útiles. Ahora, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es el cuadro resumen de la instalación eléctrica. Y lo vamos a tener que aprender a ir llenando, pero eso lo vamos a ir aprendiendo en otras clases. Entonces, acá está resumida toda la instalación eléctrica. Esto que vemos aquí, esto que dice A, más voy a ponerlo de otro color para verlo bien. Esto que dice A, aquí tengo B, representarían las barras del centro de carga. Acá BRK es el break y aquí BRK es el break. Entonces, por ejemplo,
en el centro de carga que nosotros estuvimos analizando en la clase pasada, vimos que el break 1 y el 2 pertenecían a la barra A. Entonces yo marco ahí que tanto el break 1 como el break 2 pertenecen a la barra A. Por ejemplo, podría ser que se dé otra distribución, entonces yo la marco. El break 3 y el break 4 se pertenecían a la barra B y así sucesivamente. Ok, ¿qué hay aquí en esta tabla de resumen? Vean ustedes que dice aquí panel. Panel quiere decir el centro de carga. Yo puedo tener en una casa un solo centro de carga o varios centros de carga. Entonces, aquí donde dice panel uno pone, digamos, esto sería el tablero A, por ejemplo. Entonces, en la tapa del centro de carga, yo tengo que poner bien visible que ese es el centro de carga A. ¿Por qué? Porque esta es la información completa, esta es la información que va en el plano de ingeniería. Entonces, de la casa. Entonces, dice lugar. Imaginémonos que el plano A está en la cocina. Entonces yo pongo aquí cocina. Está en la cocina. Ahora sí, fases. ¿Cuántas fases normalmente va a tener en la casa? 2, ¿verdad? Vamos a tener 2 fases. Después dice conductores. ¿Cuántos conductores? Deberían haber 4. Cuidado, ¿por qué? Porque son 2 conductores de la fase, un conductor del neutro y un conductor de la tierra. Entonces quiere decir que ese centro de carga, aquí, entonces aquí, otra vez estos 2 en A, estos 2 en B. Entonces, ahora dice, similar a que aquí normalmente lo que se pone es la marca del centro de carga. O sea, es Square D, es Scooterhammer, es Eagle, es Siemens, es Eaton. O sea, normalmente lo que ponemos aquí similares es la marca. Aquí donde dice voltaje nominal y voltaje nominal, vean que ya aquí uno lo puede manejar lleno. ¿Por qué? Porque ya sabemos de antonomasia que el sistema eléctrico nuestro tiene a nivel residencial una referencia de 120, 240, 220 voltios, que es entre fase y fase y entre neutro y fase, ¿verdad? Número de catálogo, esto es porque si el centro de carga yo lo podría, por ejemplo, estas empresas que yo acabo de mencionar por ahí, en términos de centros de carga, lo distribuyen por catálogos, hay catálogos, entonces yo puedo poner aquí el número de catálogo para que si yo estoy inspeccionando esto y quiero saber exactamente otros datos del centro de carga que no están aquí, entonces irlo a buscar por catálogo. Amperios por barra, eso es un valor que me lo va a dar el centro de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que yo voy a tener la barra A y la barra B. Esas barras soportan cada una de ellas cierta cantidad de corriente. Hay una cantidad de corriente máxima. A nivel residencial, para casas, casi siempre está establecido en 125 amperios. Pero uno podría buscar aquí en el catálogo, en la marca, el tipo y ver exactamente este valor, pero está estandarizado casi siempre a 125 amperios. Espacios. ¿Qué quiere decir espacios? Espacios es cuántos break tiene la caja. En este caso, este resumen está hecho hasta 24 break. Hasta 24 break. Entonces, aquí resulta que ¿cuántos espacios tendría entonces? Entonces, en este caso, vean cómo se llenan los espacios. Uno pone 12, 24. Ahora, ¿por qué esto? 12, 24. Es que si tiene 24 en total, recuerden que nosotros vamos a tener la mitad de esos espacios hacia la derecha y la mitad de esos espacios hacia la izquierda, ¿cierto? Los de la izquierda iban a ir numerados impares, 1, 3, 5, 7, 9, y los de la derecha van a ir pares, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, cuando decimos espacios, ponemos el número, o sea, cuántos espacios hay de izquierda y derecha, sabemos que hay 12, y cuántos espacios totales, hay 24. Recuerden que yo les dije a ustedes que los centros de carga solo vienen en números pares, ¿verdad? Puedo tener 4 espacios, 4 disyuntores, 6, 8, 10, 12, 14, y para abajo, pero nunca van a encontrar un centro de carga que solo tenga 7. Entonces vienen en números pares. Entonces, en donde dice espacios, entonces ahí siempre ponemos el número total de espacios, pero primero ponemos cuántos espacios, o sea, en pocas palabras, la mitad de los espacios. Entonces, ahí, eso es lo que ponemos en los espacios. Aquí, vean que nos dicen
tipo de break. Entonces, aquí que voy a colocar yo el tipo de break que voy a utilizar. ¿Cómo sé esa información? Tengo que buscar los datos técnicos de los tipos de break que puedo utilizar en este centro de carga. Ya que está prácticamente el resumen del centro de carga. Entonces, este resumen del centro de carga, ese centro de carga usa break de cierto tipo. Entonces, yo tengo que buscar cuál es el tipo de break que uso. Aquí dice interruptor principal. Eso sería si este centro de carga que yo estoy resumiendo aquí es el interruptor principal, o sea, el de la acometida. Si es el de la acometida, entonces yo aquí le pondría interruptor principal, sí. Pero en este caso es un interruptor de distribución, un centro de carga de distribución, o sea, la caja de break. Entonces aquí en interruptor principal le vamos a poner siempre NA, de no aplica. ¿Por qué? Porque esto no es un centro principal, centro de carga principal, es un centro de distribución. Ok. Aquí, vean que me dice, número de break 1. Voy a poner en el ejemplo que este break era de 15 amperios. Aquí me dice conductor. Y vean que me dice cantidad, tipo y calibre. Eso quiere decir CAN, CAN quiere decir cantidad. Tipo, pues es tipo. Y CAL, CAL quiere decir calibre. Entonces yo voy a decir que esto es para iluminación. Entonces, cantidad son tres conductores que yo voy a utilizar. Tipo, THW, por ejemplo. THW. Calibre. Entonces aquí en el calibre, vea que hasta aquí llega. Entonces yo voy a decir, digamos, ahí no me cabe, yo voy a decir que esos son 12, 14. ¿Por qué 12, 14? Porque resulta que yo voy a usar voy a tener que tener tres conductores, 2 de fase y 1 de tierra. El de tierra siempre puede ser un poquito menor que el de las fase y neutro. Entonces voy a utilizar 2 cables calibre 12, uno para la fase y uno para el neutro, y un cable calibre 14, uno para la tierra. Ahora, a la par dice ducto, ¿lo ven? El ducto es el tubo, la tubería que yo utilicé. Entonces, tipo, aquí tendría que yo poner, por ejemplo, PVC. Y el diámetro voy a poner que es media pulgada. Entonces aquí yo sé que el break número 1 le pertenece a la barra A. Es de 15 amperios. De él están saliendo 3 cables de tipo THW. El calibre van a ser 2 cables número 12 y uno número 14. Y los voy a hacer llegar hasta donde vayan a través de un tubo PVC de media pulgada. Y aquí le voy a poner bombillo. Donde dice descripción, le voy a poner bombillo. ¿Por qué bombillo? Porque este break de 15 amperios lo uso para la iluminación. Entonces aquí le voy a poner bombillos 13. O sea, voy a conectar 13 bombillos aquí. Es más, ¿qué dijimos nosotros? Que íbamos a conectar 12 bombillos, ¿verdad? Ok, 12 bombillos. Ahora, aquí donde dice kilovoltioamperios, tengo que recordarme que un bombillo era 0,1 kilovoltioamperios. Si yo multiplico eso por 13, eso me va a dar 1,3. Entonces, los kilovoltioamperios que se van a estar consumiendo aquí en esta instalación es 1,3. Entonces, vea toda la información que ya yo resumí aquí. El break número 1 pertenece a la barra A. Es de 15 amperios. Hay una cantidad, vamos a hacer pasar 3 conductores. Vamos a sacar de esa conexión 3 conductores de tipo THW, por ejemplo, de los cuales tengo 2 conductores número 12 y uno número 14. Los 2 12 son uno para la fase y uno para el neutro. Mientras tanto, el 14 va a ser para la puesta a tierra. Lo voy a hacer llegar a donde, a todo lado, por un ducto tipo PVC con un diámetro de media pulgada. Y de este break lo que tengo conectado son 12 bombillos, porque ya vimos que yo podía conectar hasta 12 bombillos en un break de 15 amperios. Y además aquí yo voy a poner los kilovoltiamperios que se consumen en ¿qué? En este circuito. Okay. A esto se le llama circuito. Luego vamos a meterle aquí una otra columnita para que quede bien claro. Entonces a esto se le llama circuito. Entonces esto de aquí sería el circuito número 1. Este sería el circuito número 1. Se pone así.
el que sigue es el circuito número 2 y así sucesivamente. Bueno, en este caso, perdón, número 3, porque el circuito se pone con respecto al número del break. Entonces, este es el break número 1 en la caja, el 3, el 5, entonces el que seguiría sería el circuito 5. Entonces, en el circuito 1 estaría conformado ¿por qué? Por 13 bombillos que consumen 1,3 kilovoltiamperios y lo maneja un break de 15 amperios. Lo maneja. Ahora, aquí tenemos una serie de datos. Estos datos de aquí son de la acometida. Estos datos son de una serie de cálculos que hay que hacer, que vamos a aprender a hacerlos. Igual estos que están aquí. Entonces, toda esta parte de aquí abajo, en la próxima clase vamos a aprender todas las fórmulas matemáticas para poder llenar todo este lado y hacer realmente los cálculos técnicos de una instalación eléctrica.